X9 fue un programa de supervivencia en el que Yang Hyun-suk de YG Entertainment se dirigió a aprendices de diferentes agencias de Corea del Sur para encontrar nuevos talentos. Consta de 14 episodios y se transmitió entre octubre del 2017 y enero del 2018. Al final, 9 hombres y 9 mujeres sobrevivieron, pero debieron enfrentarse a votaciones para saber qué grupo debutaba, ya que a pesar de que sobrevivían, un grupo de chicas y uno de chicos, solo uno de ellos cumpliría su sueño de debutar. En este video veremos el proceso que eso conllevó, las misiones que debieron atravesar los participantes y demás cuestiones relacionadas con la edición del programa, la metodología de evaluación y más. Hay que tener en cuenta que en este programa aparecen mucho dos personas que fueron procesadas con cargos judiciales, pero bueno, vamos a tener que dejarlo de lado por unos minutos. Y es un video largo. Al principio puede ser algo confuso, pero con el pasar de los episodios nos vamos acomodando. Así que pónganse cómodos, cómodas y quédense hasta el final. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Gracias y comencemos. Episodio 8. Se les otorgó la nueva misión, Batalla de Formación. Y esta vez no serían chicos contra chicas, sino que competirían chicas contra chicas y chicos contra chicos. Las canciones seleccionadas eran en base a los modelos a seguir que los participantes dijeron tener, pero serían como una versión nueva, remasterizadas, no como la original. Las canciones que las chicas podían seleccionar eran Genie de Girls' Generation, Bad Girls, Good Girls de Miss A, Honey de Kara, I'm Your Girl de CSC y Really Really de Winner. La formación de los grupos iba a depender de las miembros del top 9. Eran ellas quienes llamaban a las demás participantes que deseaban que estén en su grupo. Pero había un límite de solo 3 miembros del top 9 por canción, así que todas las 5 canciones tenían al menos un miembro de ese top. Sin dejarnos ver cómo eran los grupos, pasamos al día de la presentación, donde muchos fans estaban ingresando. El beneficio de esta vez eran 10.000 puntos para el primer lugar, 7.000 para el segundo, 5.000 para el tercero, 3.000 para el cuarto y 0 para el quinto puesto. Dichos puntos afectarían para la próxima ronda de eliminación. Los jurados de esta ocasión eran el señor YG, C.L, Zion T y Han Sung-yeon de Winner. El primer grupo en presentarse fueron las 9 chicas que eligieron Genie de Girls' Generation. Se mostró el proceso de grabación y preparación de la coreografía, y finalmente su presentación. Luego, momento de votación. Las personas presentes debían votar de la siguiente manera. Primero, darle un puntaje del 1 al 10 al grupo, y después votar por solo una miembro del mismo. La participante con más votos fue Baek Hyun-ju. El segundo grupo de chicas se presentó, las chicas que interpretarían I'm Your Girl de CSC. La característica de este grupo es que había una chica que nadie eligió, Jiwon. Fue la última en quedar sin grupo, por lo que no le quedó otra que incluirla en este. Y esto causó algunos inconvenientes durante la preparación. Se presentaron y, de la votación, la ganadora resultó Park Soo-min. Las terceras fueron las chicas que prepararon Bad Girl, Good Girl de Miss A. Se presentaron y los resultados de los votos coronaron a Jung Sara como la más votada. Fue una presentación con muchos comentarios positivos por parte del jurado. El cuarto grupo de chicas eran de la canción Really Really de Winner. El primer lugar se lo llevó Ryujin. Y finalmente el último grupo de chicas, quienes quedaron con la canción Honey de Kara. Desafortunadamente, el grupo cometió algunos errores. Las votaciones coronaron a Lee Ji-un como la más votada, pero de todas maneras fueron las chicas que menos votos recibieron. Episodio 9. En el episodio 9 se revelaron los puntajes por grupo. El quinto lugar lo tuvieron las chicas de Honey sin ningún punto de recompensa. El cuarto lugar se lo llevó el grupo de Genie con 3.000 puntos. El tercer lugar se lo llevaron las chicas que presentaron I'm Your Girl con 5.000 puntos. El segundo lugar lo tuvieron las chicas de Really Really llevándose 7.000 puntos de recompensa. Y el primer lugar fue para las chicas de Bad Girl, Good Girl con 10.000 puntos. Ahora pasamos a las presentaciones de los chicos. Las canciones que tenían para elegir eran Bang 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 de Big Bang, Ringa Linga de Taeyang, It's You de Super Junior, Hug de TVXQ y Paradise Lost de Gain. Al igual que las chicas, fueron los pertenecientes al top 9 quienes seleccionaron qué canciones querían y de ahí ellos eligieron a quienes querían en sus equipos. Los primeros en presentarse fueron los de la canción Hug de TVXQ. Lo particular de este grupo es que ningún miembro del top 9 la eligió, por lo que el primer voluntario que se ofreció se encargó de elegir a los miembros, y fue Jaeyoung. Lo gracioso es que él era rapero, a quien particularmente no le fue muy bien en la etapa de canto. Y lo que fue más gracioso todavía
es que al principio eligió a todos sus amigos raperos para una canción que es puro canto. Lo bueno es en que entre ellos se reían. Afortunadamente, lo que prepararon recibió muchos comentarios buenos por parte del mentor. Se presentaron y también recibieron reseñas positivas del jurado. La votación puso a Lee Byung-gun en el primer lugar. Los siguientes fueron los chicos de Ringalinga. Al principio, cuando elegían los miembros, parecía estar todo perfecto, pero al momento de la práctica las cosas comenzaron a desmoronarse. Pero practicaron hasta el cansancio, se presentaron y recibieron buenos comentarios y elogios por parte de los jueces. Los votos coronaron a Choi Hyun-sok como el número 1. De eso pasamos directamente a una situación algo tensa que atravesó un grupo de chicos. Era el de It's You de Super Junior. Y como pasó con el grupo de chicas, tuvieron que aceptar no a uno, sino a 2 compañeros que ningún grupo quiso. A Jaejoon lo trataban como si fuese un niño inexperto, por lo que no querían darle muchas partes en la canción. Es que durante la presentación pasada de Onkey Donkey perdió el ritmo, lo que hizo que todo el grupo lo pierda y canten a destiempo. También causó problemas al momento de grabar, e incluso durante el ensayo final se olvidó de hacer su parte, lo que causó malestar en sus compañeros. Se presentaron y adivinen qué, tampoco hizo su parte. También se puso a hacer coro en partes donde no tenía que cantar. ¿Y qué dijo? Esto. 저도 모르게 이제 막 나오는 거를 생각을 못했었던 거예요, 거기서. No recibieron buenas devoluciones de los jueces. Todos estaban enojados con Jaejoon. Pero los votos lo colocaron en el 5º lugar, cosa que molestó más aún a sus compañeros. Se reveló que ellos se llevaron el 5º lugar, sin recibir recompensa. Y pasamos al 4º grupo, el de Paradise Lost. Se presentaron y recibieron buenos comentarios de los jueces. Los votos del público colocaron a Kim Byung-hwan como el primer lugar. Finalmente el 5º grupo, los chicos de Bang Bang Bang, se presentaron y fue Han Young quien recibió más votos. Episodio 10. Solo faltaba revelar el top 3, el cual resultó ser tercero el equipo de Bang Bang Bang, recibiendo 5.000 puntos. Segundo los chicos de Ringalinga con 7.000 puntos. Y el primer puesto fue para Paradise Lost, quienes recibieron 10.000 puntos de beneficio. Antes de la eliminación, se les presentó la siguiente misión. Se llamó Single Digital. Tanto los chicos como las chicas recibirían 3 canciones completamente nuevas. Y esta vez sería una batalla individual, es decir, todos contra todos. Además, en medio de la misión ocurriría la eliminación, así que a pesar de practicar en un equipo, podían ser eliminados. Se les presentaron las canciones a los y las participantes, y la manera de elegirlas era entrando a la habitación que tenía el nombre de la canción en la puerta. Iba a ser por orden de posición. Poco a poco se fueron llenando las habitaciones. Algunos participantes estaban poco motivados. Debido a su bajo ranking, estaban seguros que serían eliminados, así que era difícil concentrarse, pero de todas maneras comenzaron a practicar. El nuevo anuncio de eliminación llegó. Solo pasarían los rangos del 1 al 27, por lo que serían eliminados 25 chicos y 19 chicas. Las primeras en saber su destino fueron las 9 chicas que interpretaron I'm Your Girl. Al quedar en tercer lugar, habían recibido 5.000 puntos de beneficio, pero la mitad de ellas fueron eliminadas. A ellas le siguieron los 11 chicos de Bang Bang Bang, quienes también habían quedado en tercer lugar. Los eliminados fueron 6. Continuaron las chicas de Really Really. De las 10 miembros fueron eliminadas 2. Luego pasaron los 10 chicos de Hug, quienes quedaron cuartos en la competencia, recibiendo el beneficio más bajo de 3.000 puntos. Los eliminados fueron 5, la mitad. Siguieron las chicas de Bad Girl, Good Girl. Terminaron en primer lugar, recibiendo el beneficio de 10.000 puntos. De 9 de ellas, solo fue eliminada una. Pasaron los 11 chicos de It's You, quienes al quedar quintos no recibieron ningún beneficio. 9 fueron eliminados. Continuamos con las chicas que interpretaron Honey de Kara, quienes también habían quedado en quinto lugar sin puntos extra. De las 9 chicas, fueron eliminadas 8. Le siguieron los 10 chicos que presentaron Paradise Lost, logrando el primer lugar con el mayor beneficio en puntos. Solo fue eliminado 1. Luego fue el turno de las chicas del grupo Genie, quienes al quedar cuartas se llevaron 3.000 puntos de beneficio. Fueron eliminadas 4 de ellas. El último grupo llegó, los 10 chicos de Ringalinga, quienes quedaron segundos en la batalla, pero aún así ya vieron que solo quedaban 6 asientos disponibles, por los que sabían que habrían eliminados. Y ellos fueron Kim Hong-jung, Choi Yong-go, Park Seung-yeon y Baek Ji.
Y finalmente se revelaron los top 9 de chicos y chicas. También se compartió con los participantes que quien más voto tuvo fue el puesto número 1 de las chicas, o sea, Ryujin. Esto era considerado importante, ya que al final se trataba de una competencia de chicos contra chicas. Además, el señor YG dijo que el top 9 de cada grupo tendría como premio asistir a un concierto de Big Bang. Episodio 11. En este episodio comenzó la transmisión de la batalla de canciones originales. El juez presente fue solo el señor YG. Nuevamente se mostró el momento en donde les presentaron las canciones a las participantes. Particularmente la canción After This Night estaba recibiendo muchas participantes, llegando a ser 19, pero después del anuncio de eliminación quedaron 13, por lo que 4 chicas debían ser derivadas a otra canción, dado que el límite para cada canción eran 9 personas. Nadie quería ceder fácilmente. Hubo un debate, y como se trataba de una competencia individual, Sumin, quien estaba en el puesto número 2, decidió irse a otro grupo, ya que en esa canción estaba Ryujin, quien ocupaba el puesto número 1 en ese momento. Y como no hubo más voluntarias para irse, debieron votar. De manera secreta, cada una escribió los nombres de 3 compañeras que deseaban que salga de ese grupo. Debido a los resultados, Shin Ji-won, Lee Ha-young y Lee Ji-hoon debieron cambiarse de canción. Se presentaron y los votos colocaron a Kim Hyun-jin en el puesto número 1, por lo que recibiría 10.000 puntos de beneficio. El segundo grupo fue el de la canción Hush, quienes 14 chicas eligieron, pero luego de las eliminaciones quedaron 8, por los que le faltaba una chica para completar el grupo. Y Lee Soo-min se les unió. Fueron ayudadas por el productor de la canción, Jung Il-hoon, ex miembro de B2B. Se presentaron y las personas votaron a Jung Hae-young como el puesto número 1. Por último pasaron las chicas que eligieron la canción Dangerous Girl. Fue el grupo más golpeado, al pasar de ser 12 personas a 6 debido a las eliminaciones, pero las 3 chicas que fueron expulsadas de After This Night pasaron a este grupo. El inconveniente es que Ji-won no asistió a los ensayos ni a las evaluaciones por problemas de salud, pero las compañeras les habían guardado su parte y su espacio en la coreografía, así que eso generó un problema. De todas maneras se presentó y sus compañeras trabajaron mucho para ponerla al tanto. Se presentaron y los votos eligieron a Lee Soo-jin como el puesto número 1. Episodio 12. Como el episodio anterior, comenzó mostrando las reacciones de los participantes a las canciones y las que eligieron cada uno. 18 chicos eligieron la canción Stand By Me, 19 eligieron Super Freak y 15 de ellos optaron por Mano a Mano. Luego de los anuncios de eliminaciones, el grupo de Mano a Mano pasó a tener 8 miembros, por lo que les faltaba uno para estar completos. Los chicos de Super Freak quedaron con 7 miembros, por lo que necesitaban 2 más, mientras que el grupo de Stand By Me quedaron 12 chicos, por lo que 3 debían cambiar de canción. Hyunsuk se fue voluntariamente a Super Freak y a él lo siguió Jungkook. Se presentaron y los votantes eligieron a Kim Byung-hwan como el número 1. Los siguientes fueron el grupo de Mano a Mano, quienes se les sumó Lee Sung-jung, ya que necesitaban un miembro más. Se presentaron y los votos coronaron a Lee Byung-gun como el número 1, recibiendo un beneficio de 10.000 puntos. Los últimos en presentarse fueron los chicos que eligieron Stand By Me, y Kim Hyun-jin se colocó en el puesto número 1 gracias a los votos. Al final se mostraron escenas de los miembros del top 9 asistiendo al concierto de Big Bang que el señor YG les había dicho que irían. Episodio 13. Este episodio comenzó con los participantes pasando de a 3 para responder preguntas y elegir el top 3 de visuales, al representante masculino, a la reina de lágrimas, entre otras cosas. Luego comenzó el nuevo anuncio de posiciones, esta vez del 1 al 18. Todos los participantes estaban sentados alrededor de los lugares disponibles y comenzaron anunciando las posiciones de las chicas. Iniciando por el puesto 15, una a una las chicas se fueron ubicando en sus posiciones, donde hubo grandes cambios. Finalmente, para anunciar los últimos lugares disponibles, llamaron a 4 de las chicas que aún no habían sido convocadas. Se anunció quién quedó en el puesto 16, quién quedó en el 18, quién en el 19 y finalmente en el puesto 17. Fueron eliminadas 9 participantes. Luego fue el anuncio de la última misión. Los equipos recibieron 2 canciones, dividiéndose en el grupo A y grupo B. Después de escuchar una guía, debieron elegir qué canción querían interpretar para la final, pero el límite era 9 personas por canción, y si una canción se completaba, una participante con el rango más alto podría expulsar a alguien de un rango más bajo. Las canciones eran Oh My God y Come Over para las chicas. Comenzó a elegir quién se encontraba en el puesto 18. Poco a poco las habitaciones se fueron llenando, pero la canción Oh My God pasó la cantidad de miembros permitidas cuando la participante que se encontraba en el puesto número 3, Kim Hyun-jin, decidió elegirla,
por lo que al entrar a la habitación tuvo que decir a quién expulsaría. Para sorpresa de muchas, fue una compañera que también se encontraba en el top 9, Jun Hye-jin. Lo picante fue que ellas provienen de la misma agencia y son compañeras en Luna. Sorprendió a muchas y Hye-jin se puso realmente triste. La explicación que dio Hyunjin fue la siguiente. 저희 멤버 희진이가 여태까지 다양한 모습을 보여줬는데 귀여운 거를 이제 안 보여드린 거예요. 희진이가 정말 귀여운 친구거든요. 그래서 그 놀라워 곡을 하면은 희진이가 되게 좋은 성과를 볼 수 있지 않을까 생각을 해서 희진이를 밀어냈습니다. El puesto número 2, Sumin, también eligió Oh My God, y a quien decidió expulsar fue a Jimin. Y por último, Ryujin eligió Come Over. Volvimos con los anuncios de las posiciones de los chicos. Al igual que las chicas, comenzaron por el puesto 15 hasta el 1. Llamaron a 6 participantes al escenario, donde solo 3 pasaron para ocupar los últimos lugares disponibles. Los 18 chicos restantes pasaron por lo mismo que las chicas. Escucharon las canciones y desde el puesto más bajo hasta el más alto fueron eligiendo. Las canciones eran tituladas I Like It Too y What. La primera sala en llenarse fue la de la canción What, y aún faltaba que 4 personas elijan. El puesto 4, Minsuk, decidió ir a la sala ya completa, y al miembro que decidió expulsar fue a Jaeyoung. El puesto 3, Byung-hwan, también eligió What. A quien decidió expulsar fue a Ming. Jiyoung, quien estaba en el segundo puesto, también eligió What, y esta vez el expulsado fue Hyunsuk. Y Hyunjin también eligió What, y al ser al puesto número 1, decidió expulsar a Hyunsuk. Episodio 14. Finalmente llegamos al último episodio, que tiene una duración de 3 horas, ¿ok? Bueno. Comenzó con los participantes sobre el escenario, los 18 chicos y las 18 chicas. Los jueces presentes eran Seungri, Taeyang, Sion-T y el señor YG. También estaban presentes en el público los participantes eliminados. Comenzó la primera ronda de enfrentamientos con las canciones Come Over del grupo de chicas contra What de los chicos. Se mostró el proceso de preparación para Come Over y se presentaron. Luego fue el turno de los chicos. También se mostró su preparación y que le hicieron una cámara oculta en donde un miembro del staff fingía desmayarse. También se presentaron sin inconvenientes. Al terminar, ambos grupos subieron al escenario para escuchar las devoluciones de los jueces, en donde hubo un empate de opiniones, y después se revelaron las votaciones del público y quién fue el miembro más votado de cada grupo. Luego le dieron un momento de apreciación a los mentores del programa, Ha Dong-yeon y Suran. Pasamos al segundo round, los chicos con I Like It Too y las chicas con Oh My God. Las primeras en pasar fueron las chicas y luego los chicos. De ellos se mostró la historia de Guk-hyun, quien creció junto a su abuela. En medio de la práctica lo fueron a buscar porque ella no se encontraba bien y lamentablemente falleció minutos antes de que él llegara a verla por última vez. Se presentaron y luego ambos grupos subieron al escenario para también escuchar a los jueces. Luego los participantes realizaron una nueva presentación de la canción que bailaron los 170 aprendices al comienzo, Just Dance, esta vez solo con 36 de ellos. La votación cerró y dieron un momento para pasar las palabras que los y las miembros de Mix 9 tenían para decir luego de pasar 5 meses juntos. Y llegó el momento de anunciar los top 9 de cada grupo. Los votos fueron una suma del 20% de los votos de internet, el 30% de votos por mensaje de texto, el 20% de preferencia en línea, que no estoy segura a qué se refiere, pero tal vez sean los videos más vistos en fancams, y el último 20% de los votos de los jueces. El top 9 fue revelado de la siguiente manera, comenzando Woo Ji-young en el primer lugar de los chicos y Jin Ryu-jin en el primer lugar de las chicas. El segundo lugar fue ocupado por Kim Hyo-jin y Lee Soo-min. El tercer lugar fue para Lee Rubin y Park Soo-min. Kim Byung-hwan y Jeon Hye-jin se llevaron el cuarto lugar del top 9. Choi Hyun-suk y Nam Joo-jin fueron por el quinto. Song Han-yeon junto a Choi Mon-hee tomaron el sexto lugar. El séptimo lugar fue ocupado por Kim Myun-suk y Kim So-ri. Y el octavo lugar fue para Lee Tung-hon y Chan Hyo-kyung. Para anunciar el último lugar disponible en el grupo, el puesto 9, se llamaron a 2 participantes de cada grupo. Para los chicos, llamaron a Ming y a Lee Byung-hon. Ambos tenían esperanza de ser ese puesto 9, pero se anunció que el ganador fue Lee Byung-hon. Para las chicas fueron llamadas Lee Ha-young y Kim Bo-yeon. Quien ganó ese último lugar en el grupo debut fue Ha-young. Pero aún no había terminado, ya que solo uno de los grupos podía debutar. De manera rápida se mostró que el grupo de chicos sumó 8.114 puntos. Y para revelar los puntos de las chicas, primero se mostraron los 2 últimos dígitos.
luego el tercer último dígito y finalmente se reveló que habían recibido 7.866 puntos, por lo que el grupo de chicos resultó ganador. El señor YG dijo unas palabras, el puesto 9 de los chicos, Lee Byung-hun, dijo unas palabras y el puesto 1 de las chicas, Ryujin, también habló. Y así terminó el reality, un 28 de enero, prometiendo un debut en abril del 2018. Y adivinen qué, nunca pasó. El 2 de mayo del 2018 se reportó que había finalizado la última reunión que involucraba a YG Entertainment como también a las agencias de los demás ganadores. Según se comentó, YG Entertainment sugirió un contrato de 3 años con el grupo lanzando un álbum cada año. Los miembros promocionarían nacional e internacionalmente durante 6 meses al año y luego pasarían 6 meses restantes con sus respectivas agencias. En respuesta a esta oferta, algunas agencias expresaron que sería difícil seguir ese contrato, pidiendo mantener la duración más corta como se había establecido en el contrato original, pero supuestamente YG Entertainment se negó, y según una fuente de la industria, las agencias no pudieron llegar a un acuerdo. YG Entertainment compartió la siguiente declaración. Los artículos sobre la cancelación del debut de los 9 concursantes de Mix 9 fueron lanzados antes de la declaración oficial de YG Entertainment. Estamos infinitamente arrepentidos y sentimos una gran responsabilidad por todos aquellos decepcionados con el giro de los acontecimientos. Desafortunadamente, el programa no recibió la cantidad de atención que se esperaba. Independientemente de la popularidad del programa, el productor de YG Entertainment, Yang Hyun-suk, lo pensó seriamente y planificó estrategias para lograr que el grupo compuesto por los 9 concursantes tuviera más éxito. Luego se reunió con los representantes de las 6 agencias de entretenimiento, incluida YG Entertainment, en persona. El periodo de contrato de Mix 9 era de 4 meses, más presentaciones en el extranjero. No importa cuán grande sea un grupo, la realidad de la industria de la música en estos días es que es muy difícil llamar la atención inmediatamente después de debutar. ¿Cuál es el nuevo plan de Yang Hyun-suk? Fue una sugerencia de que cada uno de los miembros promocione en sus respectivas agencias durante medio año y durante la mitad restante, los 9 miembros de Mix 9 se reunirían para promocionar como grupo. Esto continuaría durante el lapso de 3 años. ¿Por qué Yang Hyun-suk hizo esta nueva sugerencia? Él creía que los 4 meses prometidos ni siquiera eran suficientes para preparar su nueva canción, filmar el video musical y practicar la coreografía. Además, se requerían al menos 15 canciones para realizar un concierto, y era imposible lograr todo eso en los 4 meses prometidos. Después de hacer la primera propuesta y reunir las opiniones de cada agencia, la mayoría de las agencias consideraron que 6 meses era una carga. Yang Hyun-suk también entendió y aceptó completamente esa opinión, y en la segunda propuesta sugirió 3 meses al año, con 1 mes de preparación y 2 meses de promoción. Desafortunadamente no obtuvo el consentimiento de todos los representantes en la reunión final celebrada la semana pasada. En conclusión, YG Entertainment no tiene excusas. Pensamos que lo menos que podemos hacer es comunicar lo que sucedió, aunque fuera un resumen. Una vez más, les agradecemos sinceramente a todos ustedes y nos disculpamos profundamente por no cumplir nuestra promesa. Finalmente, el debut del grupo ganador fue cancelado. Las pérdidas fueron de 6.4 millones de dólares debido al fracaso del programa, y se presentaron demandas por parte de las agencias hacia YG Entertainment y de YG hacia las agencias también. El representante legal de YG declaró: si Mix 9 hubiese sido un programa exitoso, algo como la cancelación del debut no habría ocurrido. Sin embargo, es cierto que el programa no tuvo una buena calificación, por lo que sentimos pena y lástima. También sufrimos muchos daños a causa de este espectáculo. Comenzamos a prepararnos para el debut, pero pronto llegamos a la conclusión de que no podíamos crear un álbum exitoso en 4 meses con este equipo. Así que sugerimos a las agencias que tengamos un periodo de preparación de 3 años. Todas las agencias tenían posiciones diferentes con respecto a nuestra sugerencia. Hubo una agencia que dijo que 3 años era demasiado tiempo, mientras que otras agencias aceptaron la extensión. Sin embargo, según el contrato, los 9 miembros tendrían que participar. Por eso es que las negociaciones se rompieron. O sea, todo mal. También habían circulado rumores de que se estaba preparando el grupo de chicas para debutar, pero sus agencias lo negaron. Así que sí, así terminó todo. Todo para nada. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse si les gusta este tipo de contenido y déjenme en los comentarios qué otro reality les gustaría que haga un resumen como este. Llevó mucho tiempo mirarlo y esto fue lo más corto que lo pude hacer. Así que muchas gracias por mirar, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.